aleluya. Con ese gozo vamos a la palabra del Señor. Bendecido seas, Cristo. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Aleluya. Hay poder en su nombre. Gloria a Jesús. Hay poder en Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a buscar la palabra del Señor en Juan capítulo 12. Versículo 12. Gloria a Jesús. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, santo. Te adoramos, Jesús. Hay poder en Cristo. Gracias, Señor Jesús. San Juan 12, versículo 12 y 13. Cuando los tengan me dan un amén. Se lee así en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Gloria a Jesús. Y quiero leer, Dios me dio estas dos citas, así que yo las voy a mezclar. En Lucas 22 y versículos 47 y 48. Dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Señor, gracias te damos, Dios mío, por esta palabra, Jesús. Yo te pido, Señor, que tú hables a nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Oh Jehová, sabemos, Dios mío, que tú eres un Dios de amor y de misericordia. Oh, yo te doy gracias, Dios mío, por usarme como instrumento, Señor, para traer tu palabra. Yo no tengo nada que decir, Dios mío, pero tú vas a poner tu palabra en mi boca. Y me vas a usar como instrumento para hablar a tu pueblo, Señor Jesús. Para hablar a mi vida, Señor, porque yo necesito tu palabra, Jesús. Permite, Dios mío, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Que podamos entender tu palabra y que la podamos, Dios mío, atesorar en nuestros corazones. Para que a través de ella, Dios mío, cada día, Señor, estemos ante tu presencia. Para que si tú vienes en este día, Señor, podamos levantarnos contigo. Gracias, Señor, por tu palabra, Jesús. Porque como humana, Señor, yo no tengo nada para tu pueblo. Pero tú sí tienes palabra para nosotros. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, gloria a Jesús. Vive Cristo, gloria a Dios. Hay poder en su nombre. Pueden sentarse, gloria a Dios. Bendecido sea el Señor. Muchas veces cuando nos dan la oportunidad de exponer la palabra del Señor, muchas veces nos ponemos a escudriñar la palabra aún más, con más detenimiento, para buscar qué es lo que Dios quiere hablarle a nosotros,
Porque no solamente Dios habla al pueblo, sino al que expone la palabra. Gloria a Jesús. Y a veces cuando escudriñamos la palabra, el Señor nos da muchos mensajes. Y nos da mucha palabra, pero cuando nos ponen a predicar, a veces esos mensajes que Dios nos dio se nos van de la mente. Y decimos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar? ¿Qué es lo que tú quieres decir a tu pueblo? Y a mí me gusta cuando Dios me da un mensaje, seguido escribo. Y la pongo al ladito ahí hasta que Dios me dé la oportunidad. Pero a veces no es el mensaje que Dios quiere para ese día. Dios prepara los corazones de una manera diferente. Alabado sea Jesús. En esta semana, como decía nuestro pastor, comienza la Semana Santa. Y hay mucha gente, especialmente la gente del mundo, preparan algo especial para esa semana. Porque ellos le sirven al Señor y buscan a Dios solamente en la Semana Santa. Solamente se acuerdan de Dios cuando llegan los días de la Semana Santa. Bendecido sea Jesús. Pero para Dios todos los días son Semana Santa. Para el cristiano todos los días somos días de Semana Santa. Gloria a Jesús. Porque nosotros no tenemos esas costumbres. Cuando estábamos en el mundo seguíamos las costumbres, pero ya nosotros somos nueva criatura en Cristo. Ahora nosotros tenemos que regirnos por la palabra, bendecido sea el Señor. Y no por las costumbres que tenían las iglesias antes, bendecido sea Jesús. Cuando no conocíamos al Señor, corríamos en la Semana Santa para las iglesias. Buscábamos, como el día hoy, Domingo de Ramos, buscábamos una ramita. Y mucha gente ignorante la ponía en la puerta de su casa para que no entraran que las malas vibras. Para que no entraran los malos espíritus. Alabado sea el Señor. Si cuando nosotros no le servíamos al Señor estábamos llenos de malos espíritus. Alabado Jesús. Solamente Cristo es el único que puede echar fuera todo aquello que nos alejaba del Señor. Bendecido sea Jesús. Y la gente del mundo busca al Señor en este tiempo. Corren para las iglesias. Antes, ahora no se ve tanto. Pero yo me acuerdo, en los años 80, ya estamos en el 2020. Pero en los años 80 las iglesias católicas se llenaban. Las iglesias pentecostales se llenaban. La gente corría a escuchar las 7 palabras. Alabado sea el Señor. En este tiempo aún los cristianos se quedan en sus hogares y no quieren escuchar las 7 palabras. Ay, déjame decirte que Dios no dijo solamente 7 palabras. Dios dijo en este libro, escribió 66 libros. Óigame, si usted va a comentar, a escribir, a tocar cada palabra que hay aquí. Óigame, hermano, eso es terrible. No podemos contar cuántas palabras hay en la palabra del Señor. Pero la gente viene a escuchar las últimas palabras que dijo Dios, Jesucristo en la cruz del Calvario. Y vienen a escuchar lo que dijo Jesús en la cruz del Calvario. Los apóstoles, cuando Jesús comenzó su ministerio a los años 30, dice la palabra del Señor que Jesús comenzó su ministerio y comenzó a buscar hombres escogidos de Dios. Y no se fue a la realeza a buscar hombres, sino se fue a los lugares más bajos. Alabado sea el Señor. Se fue a buscar a aquellos que eran ladrones quizás, aquellos que trabajaban pescando, aquellos que colectaban los tributos, aquellas personas más humildes. Alabado sea Jesús. Y escogió 12 hombres. Bendecido sea el Señor. Y dice la palabra que Jesús tuvo su ministerio 3 años. Y en esos 3 años tuvo 12 apóstoles que le
seguían a todo lugar. A donde quiera que él iba, aquellos apóstoles le seguían. Y Jesús le enseñaba la palabra. Y Jesús le hablaba. Y le hablaba en parábolas a la gente. Pero cuando estaba a solas con sus apóstoles, le explicaba lo que decían las parábolas. Porque Jesús estaba preparando a aquellos hombres. Alabado sea el Señor. Jesús estaba preparando hombres que fueran dignos de llevar la palabra del Señor. Bendecido sea Jesús. Así como nos está preparando a nosotros que seamos dignos de reinar un día con Él. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra que por 3 años aquellos apóstoles siguieron a Jesús. Por 3 años siguieron el camino de Jesús. Pero llegó el momento de entrar a Jerusalén. Llegó el momento de que Jesús entrara a Jerusalén con sus apóstoles. Los enseñó, los guió, los educó. Les dijo cómo deberían de comportarse. Les habló de su muerte. Les habló de todo lo que iba a acontecer. Y eran hombres que andaban con Jesús, que comían con Jesús, que dormían donde Jesús dormía. Compartían todas las cosas con Jesús. Y cuando llegó el momento de Jesús entrar a Jerusalén, porque sabía que le quedaba poco tiempo. Ya Jesús sabía que le quedaba poco tiempo. Que estaba llegando el momento de que el Hijo del Hombre fuera entregado por nosotros. Que fuera llevado a la cruz por nosotros. Que fuera vituperado por nosotros. Y dice la palabra que Él entró triunfante a Jerusalén. Y Él se montó en un burrito. Para que usted lo entienda mejor. Un pollino, un burrito. Bendecido sea el Señor. Y hay una anécdota de este burrito. Este burrito que trajo Jesús y lo caminó por Jerusalén. Estaba bien contento aquel burrito porque había caminado a Jesús a entrar a Jerusalén. Y aquel burrito empezaron aquella gente a poner palmas en el piso y el burrito pasaba por encima de las palmas. Y ponían mantos y el burrito pasaba por encima de los mantos y el burrito bien contento porque, wow, cómo me recibió Jerusalén. Estaba contento aquel burro porque allí iba contento porque lo habían recibido con mucha alegría. Y se fue corriendo donde su mamá la burra y le dice, mamá, estoy contento. Y la mamá le dice, ¿por qué? Porque entré a Jerusalén, Jesús se montó sobre mí y la gente decía, Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y la mamá burra le dice al burrito, oye, no te pongas tan contento, vete otra vez a Jerusalén. Y camina por la misma calle que caminaste. Y el burrito se fue y empezó a caminar por aquellas calles. Y la gente lo empujaba, burro, vete para allá. Y lo sacaban para acá y lo jalaban, fuera burro. Y le daban de patadas y le daban, vete burro, vete. Y llegó bien triste a donde su mamá, a burra, y le dice, mamá. Ay, cuando yo fui aquella vez, me decían, Hosana al que viene en el nombre del Señor, y me aplaudían. Y me ponían mantos y me ponían de todo y yo pasaba. Pero ahora, mamá, me sacaron a patadas. Y la madre burra le dice, déjame decirte que no era a ti el que estaban recibiéndole, no era a ti el que cantaban Hosana, sino a Jesús. Porque tú sin Jesús no eres nada. Porque tú sin Jesús no eres nadie. Porque tú sin Jesús no tienes nada. Alabado sea el Señor, alabado sea Jesús. Nosotros sin Jesús no somos nada. Nosotros sin Jesús no somos nadie. Bendecido sea Jesús.
Y aquellos 12 apóstoles caminaron con Jesús. Y vieron todas las maravillas que Jesús hizo. Y vieron todos los milagros que Jesús hizo. Y había un hombre que estaba entre ellos. Era uno de los 12. Aquel que caminó con Jesús. Aquel que donde quiera que Jesús iba, Él estaba a su lado. Que comió del plato de Jesús. Que participó en la cena con Jesús. Se descuidó. Cuando nos descuidamos del Señor, Satanás se aprovecha. Cuando nos descuidamos y nos deslizamos del Señor, Satanás se aprovecha. Y en 3 años que aquel hombre caminó con Jesús, dice la palabra que Judas robaba del dinero que había. Porque Dios le había dado, Jesús le había dado para que él fuera el que tuviera acceso al dinero. Y él robaba. Y Satanás empezó a zarandear a Judas. Y Judas se sentó en la cena del Señor. Pero antes de sentarse a la cena del Señor, ya Satanás había zarandeado su vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no porque digamos que somos cristianos y que estemos en la iglesia por muchos años es que nos vamos a ir con el Señor. Porque podemos estar aquí 20 años, podemos estar 30 años, pero no estar 100% con el Señor. Puede venir el Señor y nosotros quedarnos, bendecido sea el Señor, porque hay dentro de nosotros pecados ocultos. Hay entre nosotros pecados ocultos, alabado sea el Señor. Porque aún Judas que andaba con el Señor, dentro de él habían pecados ocultos. Bendecido sea Jesús. Judas era un ladrón. Andaba con Jesús, pero era un ladrón. Porque sustraía del dinero que se le había concedido para que lo cuidara. Bendecido sea Jesús. Quizás él pensó, yo lo hago porque nadie se da cuenta. Pero déjame decirte que ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Bendecido sea Jesús. Nosotros nos podemos esconder de cualquiera, pero no de Jesús. Y Satanás comenzó a zarandear a este hombre que pertenecía a uno de los seguidores de Jesús. Y se fue entre los sacerdotes y entre los escribas y fariseos, aquellos de la ley. Y le dijo, ustedes quieren al maestro. Porque había mucha envidia con Jesús. Usted sabe que los escribas y fariseos estaban muy enojados con Jesús. Porque Jesús les decía hipócritas en la cara y eso les molestaba. Porque Jesús no habla con tapujos como hablamos nosotros. Porque Dios te dice lo que es malo y lo que es bueno, te guste o no. Alabado sea el Señor. Porque Él cuando nos habla claro es porque no quiere que nos perdamos, sino que procedamos a un arrepentimiento. Bendecido sea Jesús. Y Jesús le decía hipócritas en la cara, bendecido sea el Señor. Cuando Jesús predicaba en la sinagoga, alabado sea Jesús, en una ocasión aquellos fariseos y escribas se acercaron a Jesús. Y porque Jesús hacía milagros, ellos se ponían en pico a pico con el Señor. Pero el Señor le decía, fariseos y escribas hipócritas. Son como sepulcros blanqueados. Porque Jesús le hablaba así, alabado sea el Señor. Porque a veces por fuera somos cristianos, pero por dentro estamos como los muertos, huesos secos dentro de nosotros. Porque aparentamos ser cristianos por fuera, pero por dentro necesitamos un arrepentimiento.
limpios por fuera, pero por dentro estamos podridos. Y así le hablaba Jesús a aquellos fariseos y escribas. Hipócritas le decía. En una ocasión Jesús le dijo a los apóstoles: bendecido sea el Señor. Escuchar la palabra de los fariseos y los escribas, escucharla y cumplirla, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos predicaban la palabra, pero no la vivían. Predicaban la ley, pero no la vivían. Y el Señor le dijo: oíganlos, hagan lo que dice la palabra, pero no hagan lo que ellos hacen. Alabado sea Jesús. ¿Por qué? Porque eran hipócritas. Predicaban a Moisés, pero no cumplían la palabra de Moisés. Predicaban lo que decía la ley, pero no cumplían la ley. Bendecido sea el Señor. Y aquel Judas se fue a estos hombres hipócritas y le dijo: ¿quieren a Jesús? ¿Cuánto me van a dar por entregárselo? ¿Cuánto nos va a pagar por entregárselo? ¿Cuánto nos pagará Satanás porque nosotros entreguemos a Jesús? ¿Cuántas naciones hay por ahí que está prohibido predicar el evangelio? Y hay gente que se esconde para leer la palabra, para estudiar la palabra, porque el gobierno donde ellos están no se lo prohíbe. ¿Y sabe qué sucede cuando los encuentran? Los meten y le dicen: niegas a Jesús o te matamos. Muchos de ellos se echan atrás, prefieren vivir, pero hay otros que dicen: no niego a Jesús. ¿Por qué voy a negar a Jesús si Él nunca me ha hecho mal? Prefieren morir que entregar, que tomar la decisión de negar a Jesús. Y este hombre se bate a aquellos hombres y le dice: ¿cuánto me van a pagar por yo entregarle a Jesús? 30 monedas de plata. Para Judas, qué barato valía Dios. Después que había caminado con Él, después que había visto los milagros que Jesús hacía, después que había visto cómo Dios sanaba a los ciegos, cómo levantaba a los paralíticos, cómo sanaba a los que estaban endemoniados, cómo libertaba a la gente de los demonios, cómo Dios hacía milagros, y Judas fue testigo de todo eso. Pero el amor al dinero, la avaricia, pudo más que el amor a Dios. Bendecido sea Jesús. Y cuando llegó al lugar donde estaba Jesús orando con sus apóstoles, Jesús le dijo a los apóstoles: la hora ha llegado. Vimos cómo este hombre, bendecido sea el Señor, entrega a Jesús con un beso. Con un solo beso entregó a Jesús. Y después que hizo esto, se arrepiente y va ante aquellos hombres y le dice: entregado. Persona inocente. Pero ¿de qué le vale ahora? Bendecido sea Jesús. Entregó a nuestro Salvador Jesucristo en las manos de los gentiles. Pero déjame decirte que todo esto está bajo el plan de Dios. Porque si Jesús no hubiera ido a la cruz, hoy tú y yo de hermanos estuviéramos aquí, alabado sea el Señor. Pero dice la palabra que pecado tiene aquel que entrega a Jesús. Mejor le hubiera sido no haber nacido. Hermanos, estamos celebrando
o mejor dicho, están celebrando la Semana Santa. Empieza hoy hasta el domingo de resurrección. La gente del mundo entierra a Jesús y lo resucita todos los años. Pero para nosotros resucitó una sola vez. Murió una sola vez y resucitó una sola vez. Se levantó en victoria, alabado sea Jesús. En Isaías 53 vemos todas las cosas que fueron profetizadas por el profeta Isaías, de lo que nuestro maestro iba a sufrir. Y nuestro maestro tuvo que llegar a esa cruz y entregar su vida. Pero Él no lo hizo porque Él no nos ama. Al contrario, lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Bendecido sea Jesús. Y en este tiempo, yo no sé, hay veces que la gente corre a la iglesia y quieren ver la procesión, no sé cómo se le dice, que comienza la gente. En muchas iglesias hacen y levantan a un hombre y como que lo crucifican y qué sé yo. Antes lo hacían mucho, ahora no se ve como antes. Y hacen una procesión y pasan a Jesús a veces hasta por las calles, un hombre ahí trepado en una cruz, y lo llenan de sangre o de ketchup, no sé, simbolizando la sangre de Jesús. Y mucha gente, usted los ve llorando. Óigame, se le esponja el corazón a uno cuando ve esto. Bendecido sea el Señor. Pero pasó la Semana Santa y cuando terminó la procesión, vienen y después que lloraron lágrimas de cocodrilo, se van a disfrutar. Ese no es el punto. El punto es que esas personas que están haciendo eso, están haciendo algo para que la gente despierte. Para que la gente abra su mente y reconozcan que Jesucristo murió en la cruz por ellos. Alabado sea Jesús. Y que lo hizo por amor a ellos, para que la gente vea el sufrimiento que Jesús tuvo por nosotros. Alabado sea el Señor. Porque la gente quiere conmemorar el sufrimiento de Jesús, para que nosotros creemos conciencia que si le estamos sirviendo a Dios, alabado sea el Señor, es por la misericordia y por el amor, alabado sea Jesús, que Él tuvo para cada uno de nosotros. Para que reconozcamos el sufrimiento y el dolor que tuvo que pasar nuestro maestro, para que su nombre sea glorificado. Vive Jehová. Vive Jesús, aleluya. Gloria a tu nombre, oh Dios. Para que reconozcamos lo que Dios pasó. Para que veamos el sufrimiento y el dolor de nuestro maestro. Que cada latigazo que le dieron es por cada uno de nosotros. Que cada una de esas espinas que se clavaron en su frente es por cada uno de nosotros. Que cada gota de sangre que salió de su cuerpo era lavando nuestros pecados para liberarnos de la condenación eterna. Él dijo en su palabra, gloria a Jesús, bendecido sea el Señor. En Juan capítulo 12 y verso 46, Jesús dijo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Bendecido sea Jesús.
Él no nos vino a juzgar. Él no nos vino a condenar. Él nos vino a salvar. Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. Si Él sufrió en esa cruz fue para que nosotros un día podamos servirle a Él. Alabado sea Jesús. Aquí se predica día tras día un mensaje de reconciliación. Y a veces nos preguntamos por qué siempre se predica este mensaje. ¿Sabe por qué Dios permite que se prediquen los mensajes? Es porque hay algo que todavía nos falta. Es porque hay algo todavía en nosotros que si Cristo viene nos podemos quedar. Y Él no quiere que nos quedemos, por eso nos habla cada día. Por eso nos exhorta, por eso nos va cada día redarguyendo y trayendo mensajes para que reconozcamos que aunque estemos aquí, todavía hay cosas que tenemos que sacar de nuestras vidas. Porque todavía hay pecados ocultos que tenemos escondidos y que Dios quiere que sacamos para que no nos quedemos si Cristo viene. Bendecido sea Jesús. Cuando Dios nos habla es porque nos ama. El mensaje que trajo el hermano Luis anoche es un mensaje más para que nosotros creamos conciencia de que no solo diciendo Señor, Señor entraremos al reino de los cielos, sino haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Bendecido sea Jesús. El Señor no dice que tenemos que estar a un 100%, pero el Señor dijo en su palabra, el que se esté santo, santifíquese más. El que esté limpio, limpiese más. Bendecido sea el Señor, porque para allá arriba, con mancha y con arruga, no vamos para ningún lado. Alabado sea Jesús. Pecados ocultos. ¿Cuáles son esos pecados ocultos? Venimos a la iglesia, recibimos bendición, hablamos lengua, sentimos la presencia del Señor, pero siempre hay algo que lo tenemos escondido, que es un ejemplo. Fui a trabajar, un ejemplo, ya yo no trabajo, fui a trabajar, vendí un ticket de $10, pero cuando el comprador me lo fui a comprar, yo le dije que valía 15. Y el comprador me dice, ok, vale 15. Y yo en mi mente digo, wow, ahora me he hecho aquí 5 y me lo echo al bolsillo. Pecado oculto. Me robé 5. Nadie lo sabe. Ay, hermana, nadie lo sabe. Son míos. Pecado oculto. 10 años, hermano Misael, que no le hablo a mi mamá. Nadie lo sabe, pero papá lo sabe. Pecado oculto. Ay, 10 años que estoy enojada con mi hermano. Pecado oculto. Nadie lo sabe. Nadie conoce a mi familia. No lo tengo que decir. Ay, hermana, ¿verdad? Es oculto. Pecado oculto. Voy al supermercado. Compro una libra de uvas. Me como media. Y cuando llego al mostrador y la pesan, pesó media. Pagué por media, no pagué por la una. La otra me la comí. Pero como a mí no me pueden pesar, y si me pesan se rompe la pesa. Pecado oculto.
voy a la tienda de ropa, me compro una falda, le quito el ticket de esta y se lo pongo a aquella, porque aquella vale menos que esta. Nadie me vio. Esta vale 20 y aquella 10, pues yo le quito el ticket de la de 20 y se lo pongo al de la 10. Y pago 10, hermano Luis. Pecado oculto. Pecado oculto. Ay, santo. Señor, tenga misericordia de nosotros. Porque no sabemos qué va a pasar. Pecado oculto. Ayer me decía el diablo, quédate en casa. Tú no puedes caminar, te duele la espalda. Y yo dije, no, yo me voy a la iglesia. Pero pecado oculto, sí, me voy a quedar. Y así veo la película. O no veo ay, hermano Misael, es que el capítulo de la novela está tan bueno que yo no me lo quiero perder. Me quedo en casa. Cuando el pastor me pregunta, hermana, ¿por qué no vino? Ay, hermano, me dolía la espalda. Pecado oculto. No te dolía la espalda. Te quedaste viendo la novela. Tenemos que examinarnos. Hacer un acto de conciencia. Y mirar y decir, Señor, ¿en qué te estoy fallando? Si tú vienes en esta noche, Señor, me levantaré en el rapto. Si tienes enojo con algún hermano, reconcíliate antes de irte a la cama. No puedes devolver las uvas que te comiste. Pero puedes no volverlo a hacer. No puedes devolver la falda que compraste, pero no lo debes hacer de nuevo. El Señor dice, he aquí que yo estoy aquí. Si un corazón contrito y humillado viene ante la presencia del Señor, el Señor lo perdona. Pero ¿sabe lo que dice la palabra? Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces sabemos que estamos haciendo algo y que lo estamos haciendo mal y seguimos haciéndolo. Entonces, ¿qué es? Pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No hacerlo. No hacerlo. Porque si lo hacemos, entonces estamos haciéndolo a conciencia de que sabemos que está mal hecho. El Señor nos ama. El Señor nos ama mucho, hermano. El Señor nos ama. Tenemos que buscar la forma de agradar a Dios cada día más. Y decirle, Señor, ayúdame, porque solo yo no puedo. Pero el Señor dijo en su palabra que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los días. O sea que no es imposible que nosotros hagamos cosas para Dios, no es imposible. Porque Dios nos ayuda y Dios nos fortalece y Dios nos da la fuerza que nosotros necesitamos. Así que saquemos de nosotros los pecados ocultos. No sé si usted se acuerda de Acán, cuando andaba con el pueblo de Israel. Cuando fueron a la batalla en Jericó. ¿Qué hizo Acán y sus hijos? Robaron. Se fueron a la entrada del palacio y se llevaron una túnica y se llevaron oro y se llevaron de todo. ¿Y qué hicieron? Se fueron a escondidas y lo ocultaron debajo de su tienda. Hicieron un hoyo y metieron todo lo que se habían robado ahí. ¿Y sabe qué consecuencia trajo este error? La pérdida de la batalla a Ai. Y hubieron muchos muertos del pueblo de Israel por el pecado de Acán. Pero Dios como que le dio oportunidad a Acán a ver si te arrepientes. Te voy a dar la oportunidad a ver si te arrepientes, porque eso hace Dios con nosotros. Amén.
Nos da oportunidad para ver si nos arrepentimos. ¿Usted se cree que Dios no le dio oportunidad a Judas? Dios le dio oportunidad a Judas para que se arrepintiera. Judas caminó con Dios 3 años. Y Judas estaba ahí y caminaba con él. Pero Judas no quería cambiar, no cambiaba. Y se creía que Dios no lo estaba viendo, pero Dios sabía lo que él estaba haciendo. Lo que pasa es que Dios es amor. Dios no es como nosotros. Yo si veo que alguien me está haciendo algo, yo seguida grito. Pero Dios no es así. Y seguida reclamo. Y Dios no reclama. Los otros días ahí al frente a mí me chocaron el carro y no sé quién fue. Me le dieron un guayazo al carro. Y yo salí contenta de aquí de la iglesia y cuando yo vi eso, yo lo único que hice fue que dije, ay, me chocaron el carro. Si yo hubiera estado en el mundo, yo salgo peleando. Yo salgo peleando con el que me chocó el carro. Pero ¿qué yo voy a hacer? Eso son materiales. Oiga, no te afanes con lo material. ¿Sabe qué hice? Le pasé un pañito, lo limpié y gloria a Dios. A mí no me interesa lo material. Yo no soy materialista. Si yo cuando me muera no me voy a llevar nada para allá arriba, hermano Juan. Lo que yo tenga aquí se va a quedar. Nada me voy a llevar. Lo único que yo me voy a llevar es si yo vivo conforme a la voluntad de Dios, que mi espíritu y mi alma se vayan con el Señor. Lo demás no me interesa. Los otros días le dije a mis hijos, no sé ni correr, para terminar, le dije a mis hijos, ya yo cumplo mañana 70 años. Le dije, de mañana en adelante yo me voy a comer todo lo que hay en el supermercado. Todo lo que hay en el supermercado. Ya yo viví bastante, con 70 años. 70 años, hermano, que yo pensé que no llegaba ni a los 60. Después de los 33 que vivió el Señor, todos los demás son regalos. Y yo le dije a mis hijos, a mí no me vengan con dieta. Nah. Que si el médico dijo que no puedes comer esto porque tiene azúcar o diabetes o qué sé yo. Yo gracias a Dios no tengo ni azúcar ni diabetes. Lo único que tengo es la presión y me dan una pastillita y a veces me dan ganas de no, ahí pasan días que ni me la tomo. Y yo digo, ¿para qué? Óigame, nosotros nos afanamos por todo en este mundo y no sabemos que de nada os vale que nos afanemos. Porque ni le podemos estirar un codo más a la vida, nada. Por más que querramos crecer, yo lo que estoy es rebajando más. Porque cuando llegamos a esta edad, en vez de crecer, lo que hacen es lo ponemos más chiquito. ¿Y qué quiere decir eso? Hermano, ¿por qué nos afanamos? Nos preocupamos por tener una casa, por tener carro del año, por tener tantas cosas. Salimos por ahí, una bala perdida, nos agarró y todo lo que teníamos se perdió. O lo bueno, se quedaron los hijos con eso. Lo que le dejamos son deuda a los hijos. ¿Por qué nos afanamos? Si nosotros lo que tenemos es que cuidar nuestra salvación, que es lo único que nosotros nos debe preocupar, porque es lo que se va a ir para allá arriba. Porque acuérdate que hay 2 caminos, uno para la vida eterna y otro para la condenación eterna. Por más que nos afanemos en este mundo, si Cristo viene y estamos afanados con el mundo, cuando nos vamos ¿para dónde? A la condenación eterna. ¿De qué nos vale entonces preocupar, estar aquí tantos años y perdiendo el tiempo? No es beneficioso estar en la iglesia y perder el tiempo. El Señor dijo en su palabra que nosotros no podemos amar a 2 señores, porque aborreceremos a uno y amaremos al otro. Así que no podemos amar a Dios y a las riquezas. Dios le dio oportunidad a Judas, pero Judas escogió el mal camino. Y aunque se arrepintió y fue y tiró las monedas allá, después fue y se
se ahorcó. ¿Y qué dice la palabra? Que el homicida no entra al reino de los cielos. Que el pecador no entra al reino de los cielos. Mi alma te alaba, Dios. Pero Dios no está dando oportunidad todavía a nosotros. Porque Él todavía no ha venido. Él entró a Jerusalén en un pollino. Pero muy pronto va a entrar en un caballo blanco para venir a recoger y participar con la iglesia y con su pueblo en la gran Jerusalén, en la nueva Jerusalén. Estamos esperando ese regreso del Señor. Así que sigamos esperando ese regreso del Señor, pero acercándonos más al Señor, no alejándonos. Y recuerde este consejo: saquemos de nosotros los pecados ocultos. Que el Señor los bendiga. Mi alma te alaba. Puede seguir alabando a Dios si es que puede. Si tienes fuerza para alabar a Dios, alábalo, que eres bueno. Alabado sea Dios. Así que una vez más Dios nos ha hablado a nuestras vidas. Gloria a Dios para siempre. Y es para prepararnos, hermano, porque su venida está cerca. Y el deseo de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, empezando con su iglesia. Amén, alabado sea Dios. Y le damos gracias a Dios que siempre tenemos la oportunidad